Por ahí hay una mano levantada, Rodrigo Pozo. Hola, sí. No, pues estaba viendo también lo que decía Daniela con el tema del pensamiento y cómo también implica el tema de conocer al público que va, el público objetivo de ese logo, por ejemplo, el espartano. Y Ujú. yo me pongo a pensar, digo, ese ejemplo funciona con nosotros que conocemos lo que es un espartano o la forma que tenía un espartano. Ahora, si yo ese mismo logo, ese mismo ejercicio se lo pongo, no sé, a mi hija chica que no sabe lo que es un espartano, capaz que no ve nada y en realidad ve una persona con un palo, capaz, ¿no? O sea, también no caer en ese ejercicio fácil de buscar formas y fondo, enfoque y fondo, sino también investigar mucho hacia quién vamos enfocados. Por lo que decía Daniela, el tema de el pensamiento que va acompañado de una emoción que genera una conducta, ¿no? O sea, la importancia de investigar todo eso. Una acotación, ¿no? Está buenísimo porque aparte cómo se entrecruzan las cosas que está diciendo Ceci y las que está diciendo Dani, ¿no? Sí. Está muy bueno lo que está diciendo él. Lo relacioné con esto de los pensamientos automáticos y seguro que tiene que ver con el grupo etario y con el grupo que estemos trabajando, no solo de edad, sino de lugar, un poco que también estábamos hablando, ¿no? Y de ahí van a haber un poco de pensamientos automáticos, a veces hasta colectivos, que no los pensemos. Por ejemplo, a ver, pensando acá en Uruguay, esto, bueno, el lunes es como, es un día, el lunes es un día malo, o ya está terminando el verano, entonces todo lo que viene no va a ser bueno, ¿no? Entonces, esas ideas automáticas que a veces también aparecen, también son otro factor como a tener presente según con quién estemos trabajando o a quién nos vayamos a dirigir, ¿no? Eso es otra cosa bien importante. Y lo último, y dejo que siga con la exposición, me parece, para ver un poco, hay como un ejercicio bien básico, que es bien simple, que lo comento cortito por si les puede servir, que tiene para conocer nuestros pensamientos y cómo estos pensamientos influyen en las emociones que tenemos en la conducta. Hay un ejercicio bien simple que uno lo puede hacer durante, ya con 2 semanas de hacerlo, 5 minutos por día, ya tenemos bastante información, que tiene que ver con esto bueno, de hacer un pequeño registro, ¿sí? A la noche, a una hora que nos quede cómodo, de momentos en los cuales tuvimos determinada emoción, si lo que estamos buscando es algo negativo que no parezca o positivo, entonces registrar, bueno, el pensamiento que tuvimos, la emoción y la conducta. Esto se le puede pedir a la población con la que estemos trabajando. Si es con niños, bueno, y queremos buscar, bueno, qué es lo que les genera tranquilidad a ellos, bueno, ver, bueno, eh, intentar conocer en qué momento tuvieron esa emoción positiva, en qué momento estuvieron contentos, ¿sí? Entonces vamos logrando eso y eso es lo que tenemos que buscar después, ¿no? Entonces el registro es como, se le llama ABC, hacemos 3 columnas, la primera es el pensamiento, situación vivida, pensamiento y emoción. Luego analizamos los registros y tenemos información, ¿sí? Lo que tenemos que ver es qué es lo que queremos analizar. Entonces le pedimos a la persona que registre eso. O sea, si lo que queremos es, bueno, intentar ver qué es lo que nos genera miedo, bueno, solo vamos a registrar las situaciones que nos generaron un poquito de miedo. Y ahí registramos. Y después eso nos va a servir para lo que queremos o lograr o no lograr. Impecable. ¿Está? Sí, simplemente agregar a lo que venía comentando Dani, que justamente, ¿no? Trayendo también como a María Ledesma desde ese lugar de que el diseño, ella habla de los haceres del diseño, ¿no? Del hacer, digamos, como uno de los haceres, y pensando en ese en particular, el hecho de que sea por obra o por omisión, es decir, lo que tú quieras que la persona haga o deje de hacer o no realice, ¿no? Desde un cartel de pare hasta suba por esta escalera y no por aquella. Como también están jugando esas dos cosas dentro de la percepción, ¿no? Y de cómo el buen diseño te puede llevar o guiar hacia lo que querés que suceda o querés que no suceda. Exacto. Bien. Yo estaba pensando en relación como a lo que no suceda, pensando, por ejemplo, esto que se hace con las cajas de cigarrillos o con el tabaco, por ejemplo, ¿no? Son imágenes muy directas, me imagino yo
que se debe haber estudiado, que esas imágenes que se muestran ahí buscan eso, generar como cierta emoción en quien las ve para que la reacción posterior justamente sea, por ejemplo, dejar de fumar o algo así. Me imagino que ese puede ser como un ejemplo que se encamine por lo que estabas comentando recién. Sí, está bueno lo que estás diciendo. En realidad creo que lo que generan es la aversión, ¿no? Uno lo que hace es, vos ves eso, te proyectás que te va a pasar eso a ti, entonces en realidad de alguna forma intentás que no te pase, ¿no? Cuando algo evoca un pensamiento que nos genera miedo, lo que hacemos son tres cosas bien, bien básicas: nos paralizamos, ¿sí? Huimos o luchamos. En el caso de esto del cigarrillo, en realidad lo que tratamos de hacer es como huir, no lo hago para que no me pase eso que veo que te puede llegar a pasar. Entonces, de alguna forma, por ahí lo que intentan es eso, ¿no? Vos ves que te puede pasar eso porque ves una persona de tu edad o parecida que te puede llegar a pasar lo mismo, te proyectás y para evitarlo lo que haces es defenderte de eso, y la forma de defenderte en este caso es no consumirlo, ¿sí? Que es lo que te ayuda a salvarte, o por lo menos crees que es la forma de salvarte. Lo que nos pasa también, y lo último, es que claro, cuando al principio a veces generaba eso, pero cuando empezamos a verlas mucho, uno se va acostumbrando, en realidad se va desensibilizando de esa imagen y en realidad pierde efecto. Entonces, el que la fuma ya ni la mira, no le importa, no nada. Los que no fuman son los que más empiezan, la miran y el otro ya está, porque ya la miraste tanto que en realidad el efecto deja de ser efecto porque uno se desensibiliza a esa situación. En realidad ya la ves y no te genera, no te evoca el pensamiento de que te puede pasar eso. De Pasa a hecho, ser Creo el que fondo. sí. Perdón, pasa a ser el fondo. pasa a ser el fondo, exacto, exacto. Claro, y hay una parte que es como la temporalidad que no se está considerando ahí. Por ejemplo, en el caso que fue una campaña, que nosotros podemos pensar el diseño así, ¿no? Nosotros no pensamos el diseño como algo infinito, ¿no? Hay como un determinado objetivo, o sea, puede ser a corto, mediano, largo plazo, pero en realidad puede ser que lo que esté pasando es eso, que capaz que como objetivo a corto plazo podía funcionar para determinado Sin público, duda. no sé, pero claro, termina pasando eso que dice, vale, se termina convirtiendo en el fondo porque nos acostumbramos a eso. Y también Exacto. hay algo para criticar en relación a Estuvo bueno al inicio, ¿no? Pero claro, hoy ya no sirve. claro. Sí, lo que nos viene pasando un poco como con la pandemia ahora, ¿no? Marzo del año pasado y marzo de este año. Exacto, Exactamente. sí, sí, exacto. Es como que se va perdiendo la percepción del miedo, porque bueno, Sí. Todo cambia todo el tiempo. Sí, claro. Y también el trabajar con cifras, ¿no? Que no estamos hablando de personas, estamos hablando de números. Es como esa cosa de que, ¿no? Ya al final empieza a ser como el sorteo de la lotería, ¿no? Ah, hoy 46, mañana 27, ¿no? Entonces, justamente como que atrás de eso, de la forma y como de la manera en que se comunican, ¿no? Cuando me acuerdo al principio, una cosa que me llamó mucho la atención era que cuando se hablaba, por ejemplo, de los fallecimientos de las personas, siempre empezaban a nombrar las personas añosas, ¿no? Entonces te hablaban de, bueno, murió alguien de 90 y pico de años, murió alguien, y decís, bueno, sí, en algún momento, o sea, la muerte es como mucho más factible cronológicamente que suceda en un ser mayor. Y después te decían, ah, y uno de 47, ¿no? Tipo, así, como que venía la información de esa manera. Y entonces, cómo la población también lo procesa eso. O sea, creo que también está en el modo de comunicar la misma información, tres canales diferentes la van a tratar diferente, y la manera en que vos ordenás o reordenás esa información también influye en eso, ¿no? Capaz que en el grado de sensibilización o de desensibilización frente a algo, ¿no? Ya ahora vemos los números y es como apostamos a ver, hoy fueron 2000 o serán 3000, ¿no? ¿Quién da más? Y estás como en esa cosa de que, bueno, sí, está pasando, listo, ¿no? Y ya colgaste el barbijo, o sea, es una cosa como muy loca, pero de hecho esa saturación me parece que es como un buen ejemplo el que trajo Mati recién también, para constatarlo en la realidad, desde la comunicación, ¿no? Sí, exacto. Está bárbaro eso. En realidad, igualmente, acá está funcionando otra cosa que la teoría cognitiva conductual es lo que llamamos distorsiones cognitivas, porque en realidad todo lo que tú estabas redactando no es verdadero. Si uno se acerca a los hechos, ahí la curva está enorme, es una situación preocupante, deberíamos actuar,
pero el tema es que como venimos de un pasado muy, muy bueno y que se decía que estaba todo excelente y todo divino y que nos destacábamos en el mundo, nos quedó como esa idea. Entonces uno ya no toma contacto con lo que es la realidad y lo distorsiona, ¿sí? Hay algunas distorsiones que son como las más frecuentes, pero bueno, en este caso como que hacemos una abstracción selectiva de algo que agarramos una parte y decimos, bueno, esto en realidad es solo los más grandes. Cuando nos enteramos que apareció una persona de 35, empezamos a como prestar un poco más atención. Por otro lado, también generalizamos, que es otra distorsión cognitiva que a veces influye, ¿sí? Y por ahí es como lo que más está pasando. Pero sí se aplica esto que veíamos de la desensibilización, ¿no? Ya el COVID no es la amenaza que era para algunos uruguayos por cómo se dio todo esto. Y algo que recién mencionaba Vicky, que eran los tiempos, ¿no? Y no sé qué tanto afecta, Ceci, los tiempos con respecto a esa percepción visual. No sé si es Ah, tenerlo en cuenta o no, además de lo que ibas mencionando, por ejemplo, de esa atención de la figura y el fondo, que en realidad es como un instante, ¿no? En el tiempo. sí, sí. Pero no te entendí la pregunta. Perdón, ¿me la repetís? No, no, simplemente es como, ¿Alguna reflexión estabas haciendo en voz alta? claro, pensando un poco en que había comentado Vicky de los tiempos diferentes también de las personas y en la forma de percibir o no según el tiempo que se le pueda dedicar. Eh, Claro, el, totalmente. el otro día, por ejemplo, estábamos viendo en diferentes sitios que en realidad el que ingresa a una web puede estar el tiempo que quiera, ¿no? Pero que siempre se le van dando como determinados estímulos visuales para redirigirlos o dirigirlos hacia algún lado o hacia algún ítem en particular. Este, que un poco el tema de figura a fondo puede estar jugando ahí, pero yo creo que después empiezan a jugar un montón de cosas más, ¿no? De esto que mencionaba también Dani, de lo que vos traés, de esa expectativa que tenés y el tiempo que tardás en encontrarlo, ¿no? El significado que existe, ¿no? Que tiene para vos es absolutamente subjetivo. Alguien decía, un muchacho habló, no me acuerdo, que dijo algo de cómo tiene que ver lo que ve cada uno, porque claramente para un niño no es lo mismo que para un adulto o para alguien que, no sé, es extranjero, ¿no? Y frente a un mismo estímulo todos van a reaccionar diferente, independientemente de lo que va a ser figura a fondo, si se pueda entender o no. No es tanto por lo que... No sé si estamos hablando directamente del diseño, ¿no? Porque lo del diseño que hablaba Dani hace un ratito, que algo que en un momento, y después nos derivamos para el COVID, pero yo me quedé unos pasos atrás, retomo lo que estaba diciendo de lo de las cajillas de cigarrillo. Es verdad, porque llega un momento que eso ya dejó de tener sentido, dejó de tener frescura, ¿no? Como un montón de cosas, que queda como si quedara congelado y no va avanzando con la movilidad, con lo que se mueve, ¿no? Que no es solo que me acostumbré o que pasó a ser, hablando en estos términos, pasó a ser fondo, sino también que el móvil que tiene la persona que va a fumar, por ejemplo, es más grande, ¿no? Que lo que puede haber sido el impacto de ese diseño en su momento, ¿no? Porque el móvil está puesto en lo que le ofrece el cigarrillo todavía, más que en esa figura que, como bien decía Dani, capaz que nos impacta más a los que no fumamos, ¿no? Que ahí es donde está eso de que cada uno va a percibir o va a ver lo que quiera ver, o va a poner el foco en lo que le esté interesado en ese momento, en donde esté su vibración, ¿no? Donde esté su libido o su necesidad o lo que tenga sentido.
Entonces, eso está cambiando todo el tiempo. No solo para las personas, para la persona, sino para toda una cultura, ¿no? Como cambió ahora, sí vuelvo a retomar lo del COVID, como cambió lo del COVID también, ¿no? Que nos cuesta ayornarnos a cómo puede ser hoy, más allá de cómo lo viva cada uno individualmente, o como otras generaciones se quedaron como que fuimos campeones en los 50 y lo siguen repitiendo, ¿no? Y Que en se el quedan sen- como una... Perdón, ¿qué? Perdón, no, terminá, sí, tranqui. No, era eso, que en realidad, si bien todo está cambiando todo el tiempo, algunos nos quedamos pegados a cosas porque tienen un significado que para nosotros todavía que no lo queremos aceptar, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso también, ¿no? A la hora de comunicar algo. Sí, y eso en relación con el tiempo de lo que hablaba Mati, o sea, creo que los primeros como segundos en que nos enfrentamos a algo son cruciales por estas cosas que traen, ¿no? O sea, como que ahí es donde enseguida se plasma, digamos, lo que traemos. Entonces, si nosotros como que identificamos algo familiar en eso, en esos primeros 3 segundos, que es como que biológicamente estamos seteados así como por un tema de supervivencia, ¿no? Porque si vemos un tigre, algo parecido a un tigre, pensamos que es un tigre o lo relacionamos con algo que conocemos para poder salir corriendo a tiempo. Capaz que después no es un tigre y tenemos tiempo de decir, ok, no es un tigre, pero lo primero que pensamos, le buscamos una forma conocida para poder como, bueno, sobrevivir en esa situación. Entonces estos primeros como segundos de enfrentarnos a una pieza o lo que sea, ¿no? En comunicación, a un producto de diseño, ahí juega como todas esa experiencia previa, ¿no? Nada, como comentarlo y qué opinan sobre eso ambas dos. Antes de darles la palabra, vean, porque estoy diciendo, lo estoy robando, de la serie No es el fin del mundo, que ya la recomendé 1000 veces, pero necesito que la miren porque habla de la percepción y la cultura de una manera para mí extraordinaria. Y va a Les estaba poniendo complementar. en el chat que la vieran, que esto está Perfecto. diciendo Mica. No, pero Sí, no, ya está, ya va que a estamos. complementar perfecto este conversatorio. Profe, una pregunta, eso estaba en Eva, un link puede ser. Sí, lo Ah, compartimos bien, por todos gracias. lados. Dale. Los estamos atomizando desde diferentes lugares. No nos retes, Mica. Bueno, no sé si Dani o Ceci tienen como Sí. algo para agregar de esto. Sí, Mica, dos cosas. Una, son diferentes, está bueno lo que estás diciendo, obvio. El de la supervivencia lo comparto en el sentido de que hay unas cosas que son bien elementales, que tiene que ver bueno, con el fuego, que sí, que a todos nos evoca calidez o nos evoca emociones positivas, pero sí en realidad un ruido fuerte también a todos nos evoca como miedo y nos paralizamos y podemos o paralizarnos a correr. Un ruido fuerte, un golpe, algo como que se cae, eso sí, son bien cosas generales. Y por ahí aplica lo de la supervivencia, por lo menos desde mi punto de vista. Después, y lo otro que sí comparto también es lo de los primeros minutos, ¿sí? Que en base a nuestra experiencia, elaboramos un concepto y por eso es que el primer concepto, después que lo armamos, lo podemos moldear, pero es como que nos queda mucho más agarrado esa primera percepción, ese primer concepto y elaboración que hacemos con el pensamiento. Por eso es tan importante los primeros minutos. Obviamente los seres humanos podemos cambiar, tenemos capacidad de cambio, bueno, por eso la psicología, ¿no? Si no, no existiría los psicólogos. Sí podemos cambiar, pero el tema es que no es tan fácil cambiar porque es como que uno genera un pensamiento y lo agarras de montones de cosas. Entonces, por eso los primeros minutos son tan importantes para elaborar el concepto. Claro, porque en realidad ahí estás, digo, por lo menos yo lo tiro para el mismo lado, siempre estás hablando de percepción visual y de un proceso, ¿no? El miedo o el tigre entra por la vista y ahí se empieza automáticamente a generar una determinada estructura que nos empieza a hacer Sí, cosas, ¿no?
Exacto. Y hay como otra regla, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero esto de la predicción, ¿no? Es como que hacemos una primera hipótesis de qué es lo que puede pasar y de algo muy, muy general predecimos si nos puede pasar algo o no, ¿no? Y ahí la percepción entra muchísimo en estas cosas bien generales, ¿no? Ruidos fuertes como que la probabilidad de que vaya a pasar algo, eh, ruido, golpe o algo, lo asocia Ujú. y predice lo que puede pasar. Bien. Rodrigo hace horas que tiene la mano levantada. Sí. No, en realidad la había bajado porque ya era de un tema ya pasado y ahora levanté de vuelta, pero... Ujú. Y no, que con esto que hablaba Daniela también, el tema de la importancia de no ser ambiguos con el mensaje, ¿no? Y dar un mensaje claro en los primeros minutos de observación, o primeros segundos inclusive. Porque hay un neurocientífico argentino, Stanislao Wallrach, no me sale bien el nombre, que tiene unos libros muy interesantes que habla de esto de cómo el cerebro está diseñado, por así decirlo, para ahorrar energía y crear atajos mentales. Entonces, muchas veces lo primero que se ve es lo que te lleva o te evoca a determinado pensamiento o determinada acción. Entonces, lo importante de conocer ese funcionamiento para saber qué es lo que se está mostrando en este caso puntual, ¿no? Pero bueno, amén de ese comentario, me interesa un poco también conocer el pensamiento de Cecilia con respecto a las leyes Gestalt, porque a mí principalmente, personalmente, me cuesta verlas como un todo. En realidad yo las veo todas aisladas y capaz que hasta como una lista de tareas para tener en cuenta al momento de hacer una pieza cualquiera, ¿no? Te pongo un ejemplo, yo que sé, con nomás de forma figura y fondo, decir, bueno, esta está, me concentro en esta, pero me cuesta relacionarla con otra teoría o ley, digo, de la Gestalt. ¿Cómo se puede entender como un todo y no como pasos aislados? Claro, bien, buenísima la pregunta. En realidad, el todo siempre es más que la suma de las partes, ¿no? Pero en realidad, esto fue un estudio de los gestaltistas que en realidad era cómo tendíamos a agrupar, cómo el cerebro tiende a agrupar los elementos que percibe. Entonces, las leyes más grandes, porque hay muchísimas, hay muchas que considero que son densas y que son incluso un poco, se entreveran porque se tocan mucho unas con otras. Entonces, en realidad, para mí las que son como más, que pueden aportar más a la hora de entender qué puede ayudar a un diseño, cómo funciona el cerebro a la hora de percibir, es esta de figura y fondo. Después está la otra que es cierre, que es como, a pesar de que las líneas no estén cerradas, el cerebro tiende a cerrar, ¿no? O sea, no precisa que estén todas las líneas hechas, sino que ya va a tender a cerrar lo que no está cerrado. No sé si se ve ahí, en este logo, Sí, se ve. que por más que está cerrado, el cerebro lo termina de cerrar. En este de Johnny Weber pasa lo mismo. Subilo un poco. Ahí, Ahí, perfecto. Podríamos decir que o sea, que las leyes de la percepción son justamente una manera de explicar estos mecanismos de los que hablaba Rodrigo, como de estos atajos que hace el cerebro para... exactamente esos son los atajos. Exactamente Ah. esos son los atajos. ¿Eras vos o Rodrigo que estabas hablando de eso? Sí, era yo. Ahí va. Es como, lo hace también en la lectura, ¿no? Y muchas veces lo hacemos, o sea, a veces como que terminamos de poner la palabra que falta, porque son atajos, ¿no?, que tiene el cerebro en la percepción de las palabras. Hay otra que es la de similitud o semejanza, que es que como son formas parecidas, como son elementos parecidos, los tiende a poner en una misma forma. El cerebro los ve como un árbol. Subir un poquito, sí. Ahí. ¿Se ve? Claro, sí.
A mí lo Después, me trae también un poco en relación estas imágenes y con la ley de cierre y de semejanza o similitud. También es pensar en cuando uno hace justamente logotipos, la tendencia es que sean lo más sintéticos posibles para que la gente tenga menos elementos que recordar, ¿no? claro, esa es la de simetría, que era lo primero que les había mostrado, el icono de la paz, o que fue el primero del desarme nuclear, del desarme mundial, perdón. Que vieron que son, ya se las mostré, es bien sencilla, trata de descartar todo lo que sea distracción, ¿no? O sea, todo lo que esté de más, que se fije en, porque como él lo que estudió es que la tendencia es que el cerebro quiere ver lo que sea más simple, más organizado y más simétrico, este era mucho más sencillo de ser entendido tipo como lo que estábamos hablando hoy de los arquetipos, ¿no? Y después está esta otra, que es divertida también, pero no sé si se llegará a ver de ahí, que es la de proximidad. Si bien son todas figuras diferentes, no sé si se puede llegar a apreciar que son todas diferentes las figuras, por estar próximas, se ven como una misma forma. El cerebro tiende a ponerlas como una misma forma, como que son una misma forma, que hacen un copito de nieve sería, ¿no? Si ven bien cerquita, son todas figuras diferentes. No sé si se llega a ver. Me hace acordar a las baldosas o a los mosaicos, cuando las baldosas haces como una especie de pattern y termina en general como flores, y en realidad son un millón de puntitos o cositas chiquitas. Exacto. Es como esa tendencia de agrupar las cosas que son similares. Hay una que está buena también, que es bastante interesante, que es la de contigüidad, pero no sé dónde quedó, me perdió la hojita, que es cuando tienen una misma dirección, tiende como a verlas como una misma forma también. Había una que no sé, perdí por el camino, ahora voy a ver si la encuentro. Pero en realidad, en relación a tu pregunta, era si las leyes las habían hecho con un sentido que ayudara a algo. No me acuerdo si me repetís tu pregunta. No, o sea, en sí era, porque para mí era muy difícil entender que era como un todo y no que eran leyes aisladas y que eran para tomar en forma de lista, ¿no? Entonces, ¿de qué forma tendría que abordar las leyes de la Gestalt para poder llevarlas a una pieza de diseño? Claro, lo que él vio en común era cómo el cerebro tendía a organizar los elementos que percibía y llevarlos por estas distintas leyes. La tendencia era simplificar, ¿no? O esto de los atajos, a llevarlo a tratar de percibir una misma forma. Como que eso es lo que vio en lo que estudiaron. Uno de los principales es Max Wertheimer, hay otros. Lo que vio en común era eso, ¿no? La forma que tenía el cerebro de tratar de percibir, de tratar de agrupar las cosas y simplificarlo, ¿no? Como esos atajos que decías vos, como lo que no estaba cerrado, cerrarlo, que también hay una que es parecida, que es la ley de la buena forma, ¿no? Lo que no está cerrado, terminar de cerrarlo. Entonces se puede llamar cierre o ley de la buena forma. Esto de que las cosas similares también, ¿no? Como las percibe como una sola cosa. Todo esto está Nada. bueno para, más allá de, o sea, además de para el momento de construir, también para como analizar nuestras propias construcciones, ¿no? Y ver cómo, desde lo que ya hicimos, teniendo en cuenta cómo la gente hace estas lecturas como más inconscientes, ver, bueno, qué cosas quizás pueden no estar funcionando como creíamos, ¿no? Digo, como para plantear como otro uso de las leyes, más allá
del momento en el que nos ponemos a proyectar, también nos ayudan como a revisar cosas que ya están hechas. Creo que capaz que cuando todavía es muy abstracto el asunto de las leyes, capaz que entenderlo así, de esa manera, a la inversa, ayuda, no sé. Sí, claro, porque está bien, era como cuando veíamos que estamos todo el tiempo haciendo un montón de figura, también poder ver cómo tenemos tendencia a terminar de, por ejemplo, vieron que muchos de nosotros terminamos como la frase de alguien, ¿no? O creemos que va a terminar así, ¿no? O sea, son atajos también que hacemos, o como, no sé si es por ahí que ibas, Mica, en cómo lo hacemos en nuestras vidas, o cómo lo hacemos, o cómo lo hacen ustedes a la hora de diseñar algo. Sí, o sea, sí, en todo, porque creo que todo es lo mismo, pero más relacionado como al diseño específicamente, creo que lo que intentaba decir es, por ejemplo, o sea, poder ver que cuando nosotros generamos algo, hacer como el proceso inverso, o sea, aplicar las leyes al construir, y después de que lo hicimos, decir, ok, yo acá puse estos dos elementos que quizá una persona los va a ver, y como son similares, los va a leer como algo junto, eso es lo que yo quiero generar, o quizá no, ahí tengo que ajustar algo. No sé si se entiende en general como... Es como el a lo que- alejarte para ver a la obra y ver que, o sea, después que la terminaste la obra, verla de lejos y ver qué es lo que estás diciendo, si es lo que quieres decir. Ahí está. Sí, como para testear. Ahí está. Sí, yo creo que un poco esto que decía Mica es empezar a ver con ojos de diseñador y obviamente de interpretadores de las imágenes que vemos, como cualquier persona, empezar a verlas en diseños X, como hicimos en las páginas web, el ejercicio de la vez pasada, o en cualquier lugar, empezar a ver y a identificar esos recursos que se utilizan, o sea, las leyes que se utilizan como recurso de diseño. Y una vez que empecemos a verlas en uso, las vamos a poder ir incorporando, más allá de la lista esa que decías, Gonzalo, Rodrigo, perdón, de poder entender en qué momento nos sirve usarlas como un recurso en un logotipo o en cualquier material de diseño, cualquier formato. Como primero, entender dónde están, verlas y para asimilarlas y después ver dónde se usan. Lo que quería agregar, que también en respuesta un poco a Rodrigo, de que las estamos mencionando de manera aislada, y bueno, Cecilia enfatizará eso, pero normalmente están encadenadas o actuando juntas, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar en el tipo, no voy a pensar en una imagen recargada, compleja, ¿no? Porque en realidad si mi marca la quiero que empiece a ser conocida, por decir algo, voy a tratar de que la gente la empiece a memorizar o que le quede o que sea pregnante. Y para eso debería ser una imagen simple, ¿no? Que fácilmente recordable, Claro. porque cuantos más elementos, más complejo de decodificar, más complejo de recordar. Entonces ahí estás hablando de ley de pregnancia, ley de simplicidad, pero que están jugando juntas, como que una es de su lugar, pero en comunión, ¿no? Por eso es que terminamos teniendo como esa sensación, esa percepción que es una. Y sí. Tal cual.